Capítulo 44 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que abriendo de presto las puertas de la venta salió el ventero despavorido a ver quién tales gritos daba. Y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podría ser, se fue al pajar y desató sin que nadie lo viese el cabestro que a Don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo a vista del ventero y de los caminantes que, llegándose a él, le preguntaron qué tenía que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y levantándose en pie subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y tomando buena parte del campo, volvió a medio galope diciendo: «Cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona, me dé licencia para ello». Como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le reto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de Don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era Don Quijote y que no había de hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. La verdad es que ahí se está encontrando con tanta gente que no es de extrañar que el nombre de Don Quijote luego se repartiera por toda Castilla, dentro del propio libro, dentro de la propia historia. Preguntáronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de 15 años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban, pero habiendo visto uno de ellos el coche donde había venido el oidor, dijo: «Aquí debe de estar sin duda, porque este es el coche que él dicen que sigue. Quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle, y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta, porque no fuese por las bardas de los corrales». O sea que ya se iba en coche en aquella época. Los oidores, es decir, que tampoco es un cargo tan extraño. Habría bastantes coches, aunque serían coches bastante incómodos. «Así será», respondió uno de ellos. Y entrándose los dos dentro, uno se quedó en la puerta y el otro se fue a rodear a la venta, todo lo cual veía en ventero y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya a esta sazón aclaraba el día, y así por esto como por el ruido que Don Quijote había hecho, estaban todos despiertos, y se levantaban especialmente, me está hablando de las 6 o las 7 de la mañana, y se levantaban especialmente doña Clara y Dorotea, que la una, con sobresalto de tener tan cerca a su amante, y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche, y se acostaron muy tarde. Don Quijote vio que ninguno de los 4 caminantes hacía caso de él, ni le respondían a su demanda. Moría y rabiaba de despecho y saña, y si él se hallara en las ordenanzas de su caballería, que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él embistiera con todos y les hiciera responder mal de su agrado. Claro, le había prometido a Dorotea, que se hacía pasar por la princesa Micomicona, que tenía que iba a estar allí, que le iba a defender. Pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar una nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes, uno de los cuales halló al mancebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase, ni menos que le hallase. Claro, lo que había prometido Don Quijote hace un montón de capítulos atrás, o sea que la cosa que se complica la historia, era que iba a llevar a Micomicona a su reino, que en realidad era una treta del cura para que esta Dorotea le fuese llevando poco a poco a su pueblo. El hombre le trabó del brazo y le dijo: «Por cierto, señor don Luis, que responde bien a que vos sois el hábito que tenéis, y que dice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió.
Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró de espacio separado, al que le tenía asido, y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto que no acertó o no pudo hablarle palabra por un buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo: «Aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar la vuelta a casa, si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor la dé al otro mundo». Al otro mundo quiere que se muera. «Porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia». «Pues ¿cómo supo mi padre», dijo don Luis, «que yo venía a este camino y en este traje?» «Un estudiante», respondió el criado, «a quien diste cuenta de vuestros pensamientos fue el que lo descubrió, movido a lástima de las que vio que hacía vuestro padre, al punto que os echó menos. Y así despachó a 4 de sus criados en vuestra busca, y todos estamos aquí a vuestro servicio, más contentos de lo que imaginarse puede, por el buen despacho con que tornaremos, llevándoos a los ojos que tantos quieren». «Eso será como yo quisiere, o el cielo ordenare», respondió don Luis. «¿Qué habéis de querer o qué ha de ordenar el cielo fuera de consentir en volveros? Porque no ha de ser posible otra cosa». Todas estas razones que entre los dos pasaban, oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y levantándose de allí, fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio, y a los demás que ya vestidos se habían, a los cuales dijo cómo aquel hombre que llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que de él sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era y aún de ayudarle si alguna fuerza le quisiesen hacer, y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salía en esto Dorotea de su aposento y tras ella doña Clara, toda turbada. Y llamando Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba de la avenida a buscarle los criados de su padre. Y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas así lo hicieron. Ya estaban todos los 4 que venían a buscar a don Luis dentro de la venta y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio en que le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él, y que le llevarían quisiese o no quisiese. «Eso no haréis vosotros», replicó don Luis, «si no es llevándome muerto, aunque de cualquiera manera que me llevéis, será llevarme sin vida». Estaba muy enamorado el muchacho. Ya a esta sazón habían acudido a la porfía todos los demás que en la venta estaban, especialmente Cardenio, don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho. Vamos, ríete tú del romanticismo de Goethe ya en el siglo XVIII. «Muévenos», respondió uno de los 4, «a dar la vida a su padre, que por la ausencia de este caballero queda a peligro de perderla». «A esto», dijo don Luis, «no hay para qué se dé cuenta aquí de mis cosas. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza». «Harásela a vuesa merced la razón», respondió el hombre, «y cuando ella no bastare con vuesa merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y a lo que somos obligados». «Sepamos qué es esto de raíz», dijo a este tiempo el oidor, pero el hombre que lo conoció como vecino de su casa respondió: «¿No conoce vuesa merced, señor oidor, a este caballero que es el hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como vuesa merced puede ver?»
Es como si fuera un punky que salía de su casa, hoy en día. Que la madre siempre dice, ay, hijo mío, ¿qué pinta llevas? Bueno, dejaremos para otro.